Bueno, y está en el estudio Francisco Abundis. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está, Leonardo? ¿Qué tenemos esta semana? Pues primero te quería resolver algunas dudas de algo que escribiste ayer. ¿Sí? ¿De por qué está tan enojado el presidente si es tan popular? Porque la popularidad es algo intangible, no es tan concreto como una elección, no es como, sería una primera respuesta que entre tus varias hipótesis creo que no la abordas. Es decir, cuando tienes una serie de políticas públicas y pequeñas minorías que están molestas con algunas de tus medidas, lo que tú vives es el ejemplo de lo que le pasó en la Huasteca, en San Luis Potosí. Que le hicieron escrache, ¿no? O lo que te puede pasar con algunas mamás de guarderías, o lo que vamos a ver un tema ahora de austeridad en temas culturales. Tienes una serie de minorías que son más intensas. Paco Ignacio Taibo, que te dice que te convertiste en un burócrata mayor, por ejemplo, pero entonces esas puede ser que son las expresiones que esté viendo el presidente. Cuando la gran mayoría, ¿no?, que no necesariamente se expresa todo el tiempo, más que nuestras mediciones, y que por cierto está perdiendo algo de intensidad. Uno de los cambios en la aprobación es que la intensidad ha bajado. Pero digamos sí que para algunos... ¿Intensidad es que lo aprueban mucho o poco, no? Entre el aprueba mucho y el poco, el mucho va perdiendo intensidad y el poco es el que va dominando. Pero digamos eso para algunos es premonitorio, es un anuncio de una posible caída de la aprobación. Nunca necesariamente se cumple, pero es un escenario. Entonces creo que lo que podría estar pasando con el presidente es que él ve la expresión de pequeñas minorías afectadas y no necesariamente de esa gran mayoría que no está siendo necesariamente afectada, que sigue viviendo un poco de la expectativa. Y ahí vendrían, por ejemplo, otros indicadores, tú lo mencionabas hace algún tiempo, que hay, no sé, mediciones como el índice del consumidor, expectativa económica, que están correlacionadas con la aprobación. No siempre, y no siempre la misma correlación. Te daría el ejemplo inverso. Donald Trump, una economía que está creciendo a 3.2 en Estados Unidos, ese presidente debería estar en niveles de aprobación casi de 60. ¿Cómo sigue en 42? No, porque ha polarizado políticamente, ¿no? Es el inverso de la moneda. Es decir, de estas reglas, ¿no?, de que todo se mueve con la economía o la economía siempre domina. No puedes vivir. O el caso de Putin, ¿no?, que es un presidente que vive mucho de nacionalismo, mucho de creación de conflictos. Según el país, yo ese teorema se lo oía buen día, ¿no? Es decir, que en México sí tiene una larga serie ya de correlación entre desempeño, o sea, confianza del consumidor y aprobación del presidente, pero hay países, en Perú, por ejemplo, la economía va bien y se meriendan a sus presidentes, o de pronto tienes una economía que no va tan bien y tienes a Vizcarra en niveles muy altos. No creo que sea una ley general. En México en los últimos años se ha aplicado, pero conforme bajaba la confianza del consumidor. Pero no está pasando ahora. Bajaba, ¿cómo se llama? En Peña Nieto. Tuviste un crecimiento brutal de la confianza del consumidor al mismo tiempo que crecía la imagen del presidente. Pero eso fue circunstancial, es decir, no es necesario, que era parte del reclamo del presidente, del expresidente Peña. La economía seguía creciendo a 2%, la inflación controlada, y tenías una aprobación que llegó a estar las cuentas, ¿no? No necesariamente, o sea, son momentos. Es el tema del ánimo, ¿no? Yo de todas maneras sostengo, o sea, con un presidente del 70%, ¿por qué se enoja tanto y sale a litigar contra Hernández Licona, que además le saca el cheque y le dice, oiga, presidente, enoje si quiere, pero no gano 200,000, mire, gano 90,000. O sea, que haya ese desgaste en el debate público, o haya el desgaste, ayer salió con el tema de defender la ley Garrote, sí me parece contrastante, Paco. Sí, pero... O sea, porque un presidente que va a ganar, si fuera fútbol y te diría, oye, va ganando 8-0 o 7-0, ¿por qué se enoja porque el árbitro le marca un saque de banda? Porque los goles son tangibles, ¿no? Los 7-0 son tangibles. Los 7 es muy tangible, ¿no? Oiga, 70% de aprobación daría como para, oiga, está usted entre algodones, la gente lo adora, pero no se enoje. No deja de ser un dato relativamente teórico, ¿no? Y otra vez tienes minorías. Para mí lo que tú publicas es mucho más que teórico. Mira, pues veamos. Yo creo que es muy sensible al tema de los indicadores. Y yo creo que sí se fija mucho en las encuestas. Muy. Y bueno, pues esto lo debería tener, a mi juicio, mucho más, bueno, es la interpretación que hago, mucho más relajado y decir, sigo teniendo el control de todo lo que ocurre en el país. Así es, pero nuevamente no deja de ser lo que él siente en estas pequeñas expresiones. Me parece que el ejemplo de la Huasteca en San Luis Potosí es muy claro.
no una minoría que va por una demanda muy concreta o pasó antier ¿Tú qué le dirías, oiga, presidente? Pues si está usted dándose baños de pueblo, parte de la lógica es que los grupos de presión ya aprendieron que acercarse usted y ponerle 3 efectivamente pancartas da nota. O sea, me parece obvio, aunque no sean representativos de la mayoría, él abrió esa posibilidad acercándose tanto a la gente. No te acercas con el presidente y dices, no estamos de acuerdo con tal cosa, automáticamente pues te beneficias de salir en pantalla. Pero además, ¿no? Vienes de un momento donde por lo menos lo que tenemos en registros de enero, febrero, sí estabas en 80s, ¿no? La mayor parte de las series caen en vivienda, más ¿no? tiene el rico cuando empobrece. Sí, bueno. De 80 a 70. Depende de la serie que veas. Digo, por ejemplo, me sorprende algo que hizo noticia la semana pasada, algo que ya todos habíamos medido, que era lo que sacó Reforma. En esta medición donde dice, bueno, sí cae 8 puntos. Bueno, es básicamente lo que todos traíamos. La Reforma lo traía en 70, ¿no? Sí, que no deja de ser altísimo. Por eso digo no deja yo. de ser altísimo. A relajarse, que estamos de maravilla, aún teóricamente. Aún teóricamente, pero vienes de 80s, ¿no? Hay mediciones incluso de 85, la de Encol, la silla rota, ¿no? Entonces te sube el colesterol. Ya solo estamos en 70. Exacto. Pues cuánto quería. Te pongo un ejemplo de estas políticas que no son muy populares, que tiene que ver con subsidios en cultura. Digo, esto es una medición independientemente de las políticas de la administración, ¿no? Son 4 misiones muy breves, muy concretas. ¿Usted cree que en México es fácil o difícil vivir de realizar actividades artísticas o culturales? Me parece muy obvio esto, pero creo que es interesante que la gente comparte que cualquiera que se dedique a temas de arte o cultura son actividades no bien remuneradas, son no necesariamente bien remuneradas, entonces se considera que es difícil. Ahora, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno? Se debe de, siguiente gráfico, son actividades autosustentables o el gobierno debe apoyarlos económicamente, más que claro, ¿no? 7 de cada 10 opinan que el gobierno debe apoyarlos. Y esto pasaría con el deporte, pasaría con cualquier otro subsidio que tú relaciones con estas actividades, ¿no? Entonces, en respuesta, tú pensarías que no es una política muy popular cualquier recorte. Siguiente gráfico. Cómo se les debe dar estas ayudas, o a través de becas, o dándoles trabajo relacionados con las actividades que realizan. Obviamente tiene que ser una actividad remunerada, compensatoria, subsidiada, ¿no? Eso es 70%. Y finalmente, ¿cuál es el nivel de importancia de estas actividades, ¿no? Esta es también casi más que obvia. ¿Qué tan importante considera que es el desarrollo, en el siguiente gráfico, de la cultura, las artes en el país? Muy importante, algo importante, poco importante. Obviamente toda la gente dice es muy importante. ¿Tú esperarías que una política pública de recorte en estas actividades sería impopular? Esto tiene también algo de intangible para el promedio de la población. Solamente los afectados, si se los encuentra fuera del Centro de las Artes o te los encuentras afuera de la Cineteca, es lo que él va a ver probablemente como presidente. Y te presiona en directo. Y te presiona. Pero digamos, una pregunta aquí sería, ¿por qué esto no le impacta? Ya, oye, pero preguntarte, por ejemplo, cuando dicen esto de la cultura, que creo que era Bourdieu, ¿no?, el que acuñó esto de la conformidad social de la respuesta, ¿no? Es decir, yo qué voy a decir, pues la cultura van a decir que soy un salvaje. Oiga, ¿le gusta a usted Bach? Claro que me encanta. Beethoven, bueno, me encanta. El Quijote, mi favorito. Es decir, es como una respuesta previsible. ¿Quién va a ir en contra de la cultura? Que ahí es donde empiezan a importar mucho los análisis de redes sociales. Por ejemplo, un análisis de alguna de estas, de Netflix, por ejemplo, hace un balance de diferencia entre los programas que la gente dice que quiere ver y los que termina viendo. Ah, mira, la wishlist que dicen ellos. Así es. Y sucede exactamente lo que estás diciendo. Por deseo quieren ver, todos son documentales, todos son series históricas, pero la gente termina viendo terror y comedia. Oye, me pones, por supuesto, temas muy apetitosos como para reaccionar. No, pasa igual en las noticias. Dicen, no, denos buenas noticias, háblenos de los temas edificantes. Y a la hora que ves los patrones de consumo en las páginas de internet, lo de violencia y lo rojo es lo más dominante. Claro. Igual que el tema de las noticias picantes. Eso es lo que más gusta. Tú dices que quieres oír a Paco Abundis, teorizar sobre cómo avanza o cómo evoluciona la opinión pública, pero a la hora de la verdad ocurre otra cosa. Que eso, por cierto, es el valor de la utilización de la información en las redes, ver comportamiento.
casi te diría, hacer encuestas en redes sociales es un desperdicio porque es igual de vulnerable que lo nuestro y con una muestra mucho peor. Claro. Pero lo que sí vale mucho en el análisis es tu comportamiento en redes, claro, porque ahí puedes rastrear literalmente. No, esto más que una muestra es el consumo. O sea, la noticia más vista son las caderas de ya sabes quién. Exacto. Entonces, oiga, ¿no que quería usted noticias de fondo, de hacia dónde va la economía? Y aquí tienes razón, hay algo de, en la literatura en inglés se llama respuesta socialmente deseada. A todos nos interesa la cultura. Aquí lo que es más interesante es cómo o sea, de qué requieres o qué política pública requieres. Bueno, aquí queda claro cuál es la propuesta, que no es la que está necesariamente implementando el presidente. Pero la gente te dice, entonces tú esperarías que aquí haya un costo político. Aquí la pregunta también sería, ¿por qué no hay? O ¿por qué no todo el mundo es afectado? Ese no es interesante. Pero así están moviendo las cosas. Oye, acaba de dar a conocer, te muevo a otras latitudes, a España, a dar a conocer el CIS, que es muy influyente en aquel país, que en caso de nueva votación, además lo hicieron durante la discusión de investidura, el PSOE se llevaría el 41.3, o sea, iría mayoría absoluta. La política española funciona mucho con el referente CIS, es decir, el mensaje es, oiga, si hay elecciones, el PSOE podría tener la mayoría, y espero, aprovecho para darle a conocer la información que en estos momentos está dando a conocer el CIS, que es esta que le comento al doctor Abundis, sería pues reflejar un comportamiento político diferente, en este caso las oposiciones. Pero ¿cómo influyen las encuestas para tomar decisiones? Mira, ¿no? es muy interesante porque es un esquema que en su momento propuso María de las Heras para el país, que es el esquema que tiene España, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que centraliza, o sea, hace una sola medición y de ahí diarios y distintos analistas la decantan y hacen sus análisis, pero parten básicamente de información estatal. Es muy interesante lo que dices. Esto? Es aquí como si INEGI hiciera mediciones electorales, que no por precaución y por temas de politización no los hace. Pero es interesante el esquema español, como ellos sí tienen un centro. Y dice, el PSOE tendría 41, el PP se iría a segundo lugar, con lo cual ya estaría desbancando a ¿cómo se llama? Ciudadanos, que han estado disputando eso, y tendrías a Unidas Podemos en torno al 13%. Entonces Pedro Sánchez puede decir, oiga, diga lo que yo tengo 41, usted 13. Pero ¿no? además es muy interesante cómo al final él ha ido ganando la batalla argumentativa. Esa medición en la última elección iban 10 puntos abajo. El PSOE estaba en 30, 31. Así es. Amigo, yo me quedé todo el programa platicando contigo, me están diciendo que tenemos que ir al resumen. Cuídate mucho. Gracias. Mara de la